Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, como les mencionaba la vez pasada, que vamos a estar hablando de varios temas básicos de la doctrina de Cristo. Entonces, obviamente, una cosa bien básica, primero que nada, pues viene siendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy el tema es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la palabra Biblia, significa libros en el griego y libro en latín. Y pues, se le llama así, ¿vea? Porque realmente es un libro que consta de varios libros. Usted puede ver ahí cuando está leyendo, vea que son 66 libros, vea, en un solo libro, vea, en lo que es la Biblia. Ahora, cuando uno lo lee, vea, uno no se da cuenta o uno se da cuenta de que no es cualquier libro, vea, como el que usted ha leído tal vez en la biblioteca o en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? O cuando lo entrenan, sino que realmente es lo que proclama ser, que viene siendo la palabra de Dios. Hermano, no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de un cuento, estamos hablando que es la palabra de Dios. O sea, el que creó los cielos y la tierra y a nosotros y todo lo que vemos, hermanos. Estamos hablando del Creador, vea, que el único, vea, el único Dios que la Biblia claramente dice, solamente hay un Dios, ¿verdad? Y entonces, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si pueden ir conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Hay unos que dicen que la Biblia es el único libro en donde el autor está ahí presente con usted cuando lo lee. O sea, es el único libro, ¿verdad? Que si cuando uno lo está leyendo, ahí está el autor con usted. Entonces, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, eso le está diciendo a los de Tesalónica que eran cristianos, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes, ¿verdad? O sea, cuando entonces uno cree en la palabra de Dios, es cuando entonces uno puede comenzar esa conversión, porque entonces uno va a empezar a creer todo lo que está leyendo, ¿verdad? Y va a ser un cambio en su vida. Ahora, de todos los libros del mundo, de todos los libros del mundo que dicen tener profecías de parte de Dios, alrededor del mundo, no existe ninguno tan específico y como la palabra de Dios. Es decir, porque ustedes saben cómo hay muchos libros y muchas personas que tal vez dicen, yo puedo predecir el futuro, puedo decir aquello y todo eso, pero la palabra de Dios está llena de profecías. Y cuando digo profecías, no nada más estoy refiriéndome a profecías que solamente se ven cumplidas en la palabra de Dios. No, sino profecías que quedan bien claro en la historia del mundo que se han cumplido y que fueron profetizadas antes de que se cumplieron en esas. Entonces, si pueden ir conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo al 19 al 21. Aquí podemos ver que el apóstol Pedro escribió lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más, ¿qué dice? Segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien importante, porque cuando preguntan, bueno, ¿quién escribió la Biblia? Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien importante, ¿no, hermanos? Y es por eso que eso de la profecía era muy importante,
Cuando un profeta de Dios, ustedes pueden ver desde el Antiguo Testamento, le dice a los hijos de Israel o algo así, obedezcan a Dios y hagan esto y aquello. También lo que él hacía, acuérdense, el propósito del profeta es proferir palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero para que las personas le creyeran de que realmente era de Dios, entonces es por eso que él profetizaba y decía, esto va a pasar y aquello va a pasar, y se cumplían. Para que entonces las personas pudieran decir, oh, wow, no, esto sí es de Dios, ¿verdad? Porque cómo me pudo haber dicho esto y esto y esto y esto y esto, y bien específico, y de repente sí se cumpliera. Entonces, no, esto sí es palabra de Dios. Entonces, era por eso que eso de la profecía era bien importante. ¿Para qué? Para que las personas creyeran que sí era de Dios. Entonces, muy importante eso. Entonces, es muy importante que leamos la palabra de Dios, ya que así como el pan alimenta nuestro cuerpo, la palabra de Dios alimenta nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuántos comprenden eso? A ver, ¿cuántos comieron pan en esta semana? Pues pan o tortillas o pupusas, ¿verdad? O tacos, ¿verdad? O eso, ¿verdad? ¿Y nutrió qué cosa? Su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? A unos se los nutrió más que a otros, ahí sí. Pero de que nutre, nutre. Entonces, ¿qué dice Lucas 4:4? Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, así como el pan alimenta nuestro cuerpo físico, vea nuestra carne, la Biblia, las Sagradas Escrituras alimentan nuestra alma, alimentan nuestro espíritu. Es bien importante eso, hermano. Entonces, usted no quiere, así como usted no quisiera descuidar su físico, sino que la alimenta y la alimenta y la alimenta, así también, ¿verdad? Nuestra alma pide ser alimentada. Y entonces nosotros tenemos que alimentarla con la palabra de Dios y no con el montón de cosas, ¿verdad? Que tal vez allá afuera, de cosas de hombres malvados y todo, que escriben un montón de cosas en contra de Dios. Entonces, no, de lo que nos tenemos que alimentar es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tan nutrida está tu alma? Ya, entonces otra vez, ¿qué le sucede a las personas que no comen? Si usted decidiera, yo ya no voy a comer, ¿qué le pasaría? Ya se quedaría sin la nutrición, ¿verdad? Necesaria. Empezaría ya no a funcionar bien su cuerpo después de, no sé, unos 40 o 50 días de que no esté comiendo. Y de repente, ¿qué? Se muere. Ya, finalmente, a final de cuentas, si usted nunca le da de comer, se muere. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué sucederá a las almas que no leen la palabra de Dios? Pues va a morir. Estoy hablando del alma, hablando de una muerte que, una muerte espiritual. Entonces, por eso es bien importante nosotros de alimentarnos de la palabra de Dios y obviamente no nada más leerla y ya, sino meditar en ella, pensar, escudriñarla y también hacerla, ¿verdad? Obedecerla, ¿verdad? La palabra de Dios, practicarla. Ahora, ¿qué dice? Si pueden ir conmigo para ver cómo la Biblia es el único libro que nos puede nutrir nuestra alma debidamente para vivir sanamente, vivir y llegar a ser salvos. Está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Ya lo tienen? Dice, fíjense, es aquí Pablo hablándole a Timoteo, ¿no? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿qué dice? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, es muy importante eso, ¿verdad? Que como este libro es el único que es inspirado por Dios y no otros, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin, verdad? ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Ustedes saben cómo en el mundo, si usted va
a las bibliotecas o se va a las librerías, vea, donde venden ahí los libros. Usted se va por ahí y hay así varios pasillos, ¿verdad? Y que no, pues estos son que cosas de ingeniería, o estos son cosas de cultura, ¿verdad? O estas son cosas de diferentes países, o que de otros idiomas, y que para matrimonios, y que para solteros, ¿verdad? Y todo. Y hay una parte donde es como que dicen para personal growth, así dicen en inglés, para crecimiento personal, ¿ya? Y muchos de agarrarme a y son muy buenos y todo eso, pero son cosas psicológicas y todo eso. Pero al final de cuentas, ¿ya? Aquí dice que la palabra de Dios, que dice que me ayuda, ¿verdad? ¿Para qué? Ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es bien curioso porque a veces, por ejemplo, si usted llega a leer otros libros que dicen, o sea, ideas y todo, y cómo crecer, ¿verdad? en tu persona y todo eso, muchas cosas que están ahí son sacadas de las escrituras. Es decir, unas cosas buenas que dicen ahí, uno las puede leer en la palabra de Dios. Ya lo que sí no va a hallar en la palabra de Dios, que sí se mencionan en cada una de esos libros, es cree en ti mismo. Así, cree en ti mismo, vea, tú puedes, cree en ti mismo. Todos dicen así, vea, vete al espejo y eres un campeón, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? Echándote porras a ti mismo. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, es Dios diciendo, cree en mí, cree en mí, cree en mí. O sea, Dios diciendo, cree en mí. Entonces, y es con eso de creer en Él que entonces nos volvemos valientes, valerosos, ¿verdad? Y le echamos las ganas. Porque entonces ya es que yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para obedecer a Dios, pero eso que está fuera de mi control, eso se lo encomiendo a Dios. Y que Dios, ¿verdad? Me ayude, ¿verdad? En todo eso. Y entonces bien importante eso, ¿verdad? De la fe en Dios, no en uno mismo. Acuérdense, se puede luego notar quién cree en sí mismo y quién en Dios, porque el que cree en Dios aumenta en amor. El que cree en sí mismo aumenta en egoísmo. O sea, entonces uno se hace, entonces la persona se endiosa, como dicen unos. Entonces no es creer en Dios, ¿vea? Y entonces ningún otro libro en este mundo puede prepararte para vivir esta vida al máximo y lo más importante, o sea, hacerte sabio ¿para qué? Para salvación de tu alma, para lo que está después de esta vida. Por eso muchas personas le tienen miedo a la muerte, porque saben que una vez muerto no tienen control de nada. O sea, muerto, o sea, bueno, aquí yo puedo comer, yo puedo decidir qué quiero comer o dónde quiero trabajar, yo puedo, y así dicen, o sea, piensan, o sea, yo estoy en control de todo. Pero una vez muerto, o sea, y dicen, y por eso le temen a la muerte. No, pues por eso tienes que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver que hay alguien que conquistó la muerte, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que Él, dando ejemplo del poder que tiene para salvar, entonces si Él pudo resucitar a sí mismo, entonces también Él tiene el poder de resucitarte a ti, ¿verdad? Y entonces de salvarte. Acuérdense que hasta Jesús mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, o sea, Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces sí, por eso Él es el Señor y Cristo y el juez de todos nosotros. Entonces, qué mejor vea que leer la palabra de Dios, vea, para andar listos, vea, no para esta vida, sino para la que sigue, vea. Entonces, si hay un libro que en el mundo, vea, que te conviene leer, es la Biblia, la Biblia. Ahora, obviamente, vea, lo bueno es de que si por una u otra causa usted tiene un impedimento de hacer lectura, es decir, de leer, también está en audio, ¿verdad? Y ya está ahí en aplicaciones y usted puede tener así en su propio teléfono celular todas las Biblias que usted quiera, es decir, porque varias versiones, que si no le entiende una versión, pues le va a otra versión para entender bien la palabra de Dios. Entonces ya el día de hoy no hay excusa, ¿verdad? De que no, es que no tengo Biblia. No, hombre, baja la aplicación y todo eso y ahí está. Y entonces bien importante. Ahora, fíjense que como la Biblia se puede decir que como que le habla a uno personalmente. Le habla a uno personalmente. Algo muy distinto, ¿verdad? Muy distintivo de las Sagradas Escrituras es que le hablan al lector de una manera muy directa y profunda, ¿verdad? Para los otros libros, ¿verdad? Vos ahí dice quién es el autor y todo eso, ¿verdad? Pero el autor ni siquiera sabe quiénes lo están leyendo. En el caso de la Biblia, él sabe quién está leyendo, ¿verdad? Él sabe de quién está ahí y con qué corazón.
lo está haciendo, ¿verdad? Es por eso que muchas personas, ¿verdad?, cuando empiezan a leerla, la dejan a un lado, porque se comunica con la conciencia de uno. Eso que unas personas empiezan a leer y, ay, mejor ya no la leo. Se asustan o algo y dicen, ¿por qué? Porque de repente les está entrando en la conciencia, en lo más profundo de ellos, ay, y se asustan porque piensan, ¿por qué se asustan? Pues porque no quieren obedecer, ¿sí? O sea, porque está diciendo, mira, Dios hace esto y Dios condena a los impíos y da gracia a los justos, vea, y todo eso y aquello. Y si la persona no quiere cambiar, dice, no, mejor me mantengo ignorante, no sé, y como que si con eso se van a salvar. Entonces, no, entonces es muy importante leer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4, si pueden ir conmigo a Hebreos 4, 12 y 13, que nos da a entender ahí, vea, que como sí, o sea, definitivamente cuando uno lee la palabra de Dios, wow, o sea, es que es así, hermanos, es Dios comunicándose con uno, Dios comunicándose con uno. Entonces, Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que dice, que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, por si acaso necesita una ilustración física, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, que dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, imagínense, es Dios hablando con uno, pero con uno, todo uno, todo uno. Y es por eso, como les digo, que hay unas personas que, wow, cuando se dan cuenta de lo personal que es, o sea, la palabra de Dios con uno, no la quieren leer. Pero entonces, si a usted le ha pasado eso, no, usted continúe leyendo, ¿verdad? Usted continúe leyendo, ¿verdad? Muy importante. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No sé si fijaron, este pasaje empieza hablando de la palabra de Dios escrita y termina hablando de la palabra de Dios encarnada. ¿Se acuerdan cómo se le llama a Jesús? La palabra. O unos en unas versiones dice el verbo de Dios, pero el original es logos, que significa la palabra. Entonces Dios, Jesús, es la palabra encarnada de Dios. Entonces por eso aquí esta cita habla de la palabra escrita y a la palabra encarnada. Y ahí entonces, vea, uno puede ver cómo el ser humano va a tener que darle cuenta a Dios. Eso lo dice, no voy para allá, pero en 2 Corintios 5:10 se menciona eso, que uno va a hacer entonces va a dar cuenta a Dios. Y aún así es interesante escuchar que Jesús dice que su palabra es la que va a juzgar a los desobedientes. Fíjense lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48. Juan 12:48. Jesús aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y es por eso que entonces los apóstoles, Jesús les dio la tarea a los apóstoles de también no nada más predicarla, sino escribirla. Y es por eso que nosotros tenemos aquí, entonces, la palabra de Dios, ya el Nuevo Testamento. Entonces dice Jesús, vea, que entonces la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si usted sabe, hermano, que usted va a tener un examen y usted sabe el libro de texto que tiene que estudiar para ese examen, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿No la va a leer o se va a preparar? Pues se va a preparar, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuánto les guste aquí matemáticas. A mí no, ¿verdad? Pero o química, peor. Pero tal vez algunos sí. Pues uno tiene que estudiar, ¿verdad? Y no sea historia, biología o lo que sea, ¿verdad? Uno tiene que saber, va a venir el examen, ¿verdad? La siguiente semana. Estudien, ¿verdad? El libro de texto, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Bueno, si uno es responsable, pues a estudiarla y estudiarla. ¿Por qué? Porque uno quiere, ¿qué? Pues sacar buena calificación y pasar el examen.
pasar la prueba. ¿Se acuerdan cómo la palabra de Dios dice que Dios nos prueba? Prueba nuestra fe, vea que es más valiosa que el oro, y el oro se prueba con fuego, y más será nuestra fe, vea. ¿Para qué? Para que tengamos más fe. Entonces hay que estudiar el libro de texto, o sea, de la palabra de Dios, para pasar el examen, para pasar la prueba. Entonces pongámonos a leer su palabra y que no se nos ocurra rechazarla, como él dijo ahí al principio: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿convendrá leer la palabra de Dios? Amén, amén. Ahora, imagínate que en este mundo, que estás pasando, vea, por tantas pruebas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas? Yo creo todos, vea, todos hemos pasado por pruebas, vea. Solamente el que esté muerto no ha pasado, sí. Pero sí, o sea, todos nosotros pasamos por... ¿Y ustedes creen que ya pasaron todas las pruebas o que van a seguir más pruebas en la semana que viene, en la otra? Van a seguir más pruebas. Y todas las pruebas ustedes ya se las sabía que venían, o de repente hubo unas pruebas que de repente lo destantearon, o sea que usted no sabía que iban a venir. Digo, como en el caso de la maestra que dice, vea, estudien matemáticas porque mañana vamos a tener una prueba, ¿no? Bueno, ahí ya le dijo, ya estamos preparados. Pero hay pruebas en nosotros que tal vez sí dicen, bueno, yo sé la prueba, si es que yo digo, bueno, esta semana que viene, voy a andar solicitando trabajo. Entonces, pues usted se prepara y todo eso y aquello, ya, pero porque usted sabe lo que viene, vea. O que tal vez viene una visita, o que usted va a viajar o algo así, y usted se prepara y prepara el carro, vea, para que tenga el aceite necesario y todo. Usted se prepara. Pero hay otras en que uno no sabe para nada. De repente, wow, ¿qué pasó? ¿De dónde vino eso? Vea, tal vez en su trabajo, su jefe, o un trabajador, vea, un compañero, vea, o una familia, o algo le sucede a usted que en serio no se lo esperaba. Pero entonces, si usted por eso se lee toda la palabra de Dios, va a estar preparado para cuando eso venga. Y esto les digo, hermanos, porque de repente, pues, nunca falta el que dice, bueno, yo leo la Biblia, nada más que yo hago esto, vea. Tengo la Biblia, y está la Biblia aquí, vea. Y le hago así, vea. Y ahí donde cae, la leo, ¿verdad? Y ese es el pasaje de hoy, ¿verdad? Y así. Y luego ya otra, el otro día, y así, ¿verdad? Y la leen así, hermano. Ahora, ¿cuántos de ustedes leen un libro así? O sea, es decir, pero cuando van, ya sea a la escuela, ¿verdad? O cuando van, les interesa un libro y la leen. Pues, ¿cuántos de ustedes lo leen así? Pues no, ¿verdad? Por eso tiene un principio y un fin, ¿verdad? O sea, no nada más anda leyéndolo así. Entonces, no hagamos eso con la palabra de Dios. Y como les digo, porque entonces a final de cuentas usted nada más va a estar preparado de lo que leyó en esos poquitos capítulos que leyó. Pero si la lee toda, va a estar preparada para todo tipo de cosas. Entonces, por eso es bien importante. Y aparte ustedes saben cómo en la vida siempre vienen nuevas etapas. Primero vamos a decir, bueno, vamos a decir que usted ya es cristiano, entonces vamos a decir que usted, un jovencito, vea, ya es cristiano, vea, y todo. Pero entonces es jovencito, vea, pero después de jovencito, ¿qué pasa? De repente le gusta a alguien, ¿verdad? Y de repente de soltero pasa a ser, ¿qué? Casado, vea. Y casado sin hijos, vea. Pero después de casado sin hijos es que viene el primero, ¿verdad? Y luego viene el segundo, ¿verdad? Y luego, vea, como tiene cónyuge, pasan cosas y todo eso, ¿verdad? O de repente ya van a la escuela, y de repente a la prepa, ¿verdad? O que a la universidad, ¿verdad? Y de repente ellos se casan, de repente usted tiene nietos y todo eso. Ay, no sé por qué, pienso que estoy hablando de mí mismo. Es verdad. Pero todas son diferentes etapas. O sea, no es lo mismo en la vida. O sea, usted puede decir, bueno, pues yo ya leí desde de jovencito la Biblia y ya. No, sino que la tiene que leer todos los días, ya, porque todos los días lo va alimentando. Y cada vez, según la etapa que también usted está viviendo, va a entender esta escritura de manera diferente. Y ahora de otra manera diferente. Y otra manera diferente, obviamente conforme a la palabra de Dios. Pero uno lo va a seguir alimentando. Entonces, ahora, yo sí les quiero decir algo. No es requisito el ya tener fe en la palabra de Dios antes de leerla en ese sentido. Acuérdense lo que dice Romanos 17. Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces sí, o sea, digo esto porque tal vez usted dice, bueno, pues yo no la abro porque al final de cuentas no creo, qué sé yo.
No, mire, póngase a leerla. Y de repente va creyendo y va creyendo. Y eso lo dice la Biblia, la misma palabra de Dios lo dice que eso sucede, ¿verdad? Entonces es por eso que uno dice que uno tiene que tener mucho cuidado en lo que uno lee. ¿Por qué? Porque entonces uno anda leyendo cosas bien malas, ya sea en periódicos, que en el internet, ¿verdad? Que en un libro, cosas así. Y de repente se anda creyendo ahí lo que dice. Y luego dice, no, pues yo vi que en un libro decía esto, aquello. Y luego, no, pues yo leí que otro, y yo vi que en un periódico, no, pues yo que vi que en una revista. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios al respecto de X o Y tema. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, ¿verdad? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. ¿Y la suma de 39 y 27? 66. Oye, están buenos de las de matemáticas. 66, ¿verdad? Y acuérdense que el año pasado, ya los que estuvimos ahí que leyendo la Biblia en todo el año, y la terminamos, y este año también estamos haciendo lo mismo. Entonces, si hay alguien de ustedes que no les ha llegado las lecturas bíblicas semanales para poder leer la Biblia en todo el año, dígame, vea, para entonces mandarle a su celular, vea, un texto de las citas que estamos leyendo cada semana. Ahora, en algunas, hablando ya del Antiguo Testamento, vemos ahí, vea, relatos, unos relatos son para imitar, o sea, porque son buenos ejemplos, pero hay otros que son malos ejemplos, que son para no copiar, para ejemplos que son reprochables. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 15:4, Romanos 15:4, estamos en 10, ahora 15, Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, ¿qué significa esa segunda parte? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, si se fijan, a veces son ejemplos de personas que tuvieron paciencia en recibir lo prometido. Entonces, acuérdense, Noé, ¿cuánto año no duró en lo del arca? Porque según esto venía un diluvio. Fácilmente cualquiera diría, hombre, pues ya tengo tantas décadas construyendo el arca y yo no veo que llueva, pues, o sea, pues tal vez no sea cierto. Sí me explico, pero tiene esa paciencia creyendo en la esperanza, ¿no? Abraham, ¿verdad? Le prometió un hijo a Dios y pasaron como 25 años o algo así para que entonces lo obtuviera la promesa, pero paciencia porque tenía esperanza. Entonces, todas esas historias, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, Moisés, ¿verdad? Él pensó que a los 40 años iba a rescatar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y no fue a los 80, imagínense, 80 años, ¿verdad? Si usted ya se siente que es grande de edad, no, pues ya Dios no puede hacer nada conmigo. No, hombre, pues Noé creo que era de 600 años cuando comenzó el diluvio. 600 años. Claro, no le estoy diciendo que usted va a durar 600 años, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es de que Dios usa a las personas, no importa la edad, bien importante. Entonces, por eso es importante que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento consta de 27 libros y en estos hallamos la vida de Jesús, su obra redentora, las doctrinas, que su iglesia debe obedecer hasta su venida. También encontramos ya cómo se expandió el evangelio, como vimos la vez pasada. Así como, lamentablemente, pues vemos que existe, el peligro de los falsos maestros, falsos profetas que pervierten la palabra de Dios. Entonces, hablando de eso, de cuando lamentablemente hay unos que pervierten la palabra de Dios, también tenemos nosotros que tener cuidado con eso. Es por eso que es bien importante que cada uno de nosotros la leamos. Y no nada más escuchemos a alguien y dice, y pues Dios dice eso, y Dios dice aquello, y usted nunca lo comprueba. Entonces, no, usted tiene que comprobarlo ya con la lectura. Entonces, ¿qué dice? Segunda de Corintios 2:17, hablando de cómo lamentablemente unos la falsifican. Entonces, segunda de Corintios 2:17, dice aquí el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando, ¿qué dice? La palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
hablamos en Cristo. Entonces, lamentablemente, unos la falsifican. Otro, 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2. Otros la adulteran. ¿Ustedes han escuchado eso de leche adulterada? ¿Qué significa eso? Que leche adulterada. Yo me acuerdo cuando estaba joven, ¿verdad? Y ahí en México de repente decían, no, que es leche adulterada, quién sabe qué. Y significa que la leche, ¿qué? Le habían agregado agua. Entonces no era pura leche, le habían agregado agua, ¿no? Entonces eso le decían, eso es leche adulterada. Entonces también en la palabra de Dios se menciona que unos adulteran la palabra de Dios. Es decir, ya le andan añadiendo cosas que no. Entonces, dice 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dice, no andando ni con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces él mismo decía, nosotros no vamos adulterando la palabra de Dios, ni andamos ahí con astucia, queriendo engañar a alguien, no. Otra palabra que se utiliza en la palabra de Dios, de que lamentablemente unos lo que hacen con la palabra de Dios es la tuercen. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, 15, 16? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pedro refiriéndose a las escrituras de Pablo. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, o sea, de la segunda venida del Señor. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, imagínense, hermanos, una persona puede torcer la palabra de Dios y mandarlo a la perdición. Entonces, por eso es que uno tiene que comprobar con su propia lectura personal, leer la Biblia para comprobar cómo los debería. Otra palabra que se utiliza, otro verbo es, otros la pervierten. Eso lo podemos ver en Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito por Dios. El versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿verdad? Así lo dice. Entonces dice, si aún nosotros, o sea, hasta él se incluye, si de repente a él le da el patatuzo, qué sé yo, algo así, de repente anda ahí diciendo otras cosas diferentes de lo que él mismo había predicado por el Señor Jesucristo, no, o sea, hasta yo, ¿verdad? Si de repente ando cambiando la cosa, o un ángel del cielo de repente se presenta con algo diferente, sea anatema. Ahora, también entonces, ya para terminar, es que mencionar el evangelio de Cristo, porque él dijo al final, que dijo que pervierten el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y eso es muy, muy malo, porque ya pervirtiendo el evangelio, o sea, lo esencial del mensaje de salvación, ya no te va a llevar a la salvación, sino a otra cosa. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15, 1 al 4? 1 Corintios 15, 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo declara el evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4, que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, porque ya eran cristianos los que estaba hablando, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Vea? Entonces, como acabamos de leer,
Si recibimos, creemos, retenemos y perseveramos en el Evangelio, somos salvos, ¿verdad? Que dice, si no creísteis en vano, ¿verdad? Y si tú crees, ¿verdad? Entonces en el Evangelio, ¿verdad? Como dice, le dijo Pablo, ¿verdad? Ananías a Pablo, en Hechos 22:16, ¿qué dice? Hechos 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Sí, hasta el gran apóstol Pablo, que fue el que escribió la mayoría de los del Nuevo Testamento por inspiración de Dios, él también me tuvo que pasar por ahí, ¿verdad? Y Lucas 8:11, hablando de la palabra de Dios, porque es lo que ya con lo que vamos a terminar acerca de las Sagradas Escrituras, es interesante que, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de esa parábola? La parábola del sembrador y las diferentes tierras. Dice en Lucas 8:11 que la semilla es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y es cuando uno cree en la palabra de Dios que la semilla concibe en el corazón de uno. Y cuando uno se bautiza es cuando uno renace a una vida nueva. Y para terminar, ¿qué dice 1 de Pedro 1:23? 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere entonces obedecer el evangelio del Señor, obedeciendo el evangelio, confesando su fe en Jesús, ¿verdad?, arrepintiendo de sus pecados, bautizándose, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, para seguir, ¿verdad?, fiel, de ahora en adelante hasta la muerte. Entonces puede quedarse de pie, ¿verdad?, cuando los demás se sienten, cuando el hermano que tenga los cantos se lo indique. Gracias, y Dios lo bendiga.